grabando. El primer feature importante de Teams, poder grabar conversaciones y apalancar el conocimiento a alto nivel y en escala. Bueno, para mí es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que bueno, estamos en pleno cierre en Microsoft de Quarter, by the way, pero este tipo de conversaciones es fantástico, permitirnos conectar con partners, con clientes, con mercado, es realmente interesante. Mi nombre, como bien decía María Paula, Lautaro Rodríguez, soy responsable de Microsoft Latam Sur, todo lo que es Cono Sur excepto Brasil, y estoy en Microsoft desde hace 2 años y medio. Mi carrera profesional fue en la industria, en tecnología, desde EDS, HP, luego NTT, un grupo japonés, y ahora Microsoft. Y ya ahí está mi link con las redes, con LinkedIn, y me puse a pensar que en 2016 en HP ya había posteado una visión de lo que debería ser nuestra disciplina y el acople con tecnología y cómo nos podía llevar a otro nivel, ¿no? A nivel disciplinario. Eso fue en 2016, todavía como parte de HP, y después me tocó unirme a Microsoft y eso que envisionaba en ese minuto me toca vivirlo en la práctica y bueno, estamos aquí para contarles un poco cuál ha sido ese proceso de cambio, de transformación digital que hemos vivido como disciplina y cuánto impacto eso ha traído en nuestra eficiencia, en nuestro posicionamiento, lo más importante, el posicionamiento de finanzas en la conversación estratégica. Hoy, para darles un poco, podemos pasar al próximo slide, para darles un poco de perspectiva. Yo soy responsable de esta geografía que les acabo de comentar, manejamos millones de dólares y mi equipo son 7 personas. Y hoy estoy entrevistando para un puesto de CFO en Argentina y en Chile, y los perfiles me preguntan, ¿no? ¿Y cómo es el equipo? Imaginan que tengo reportando 500 personas, y no, son 6 personas que manejan muchísimo Machine Learning, inteligencia artificial, centro de servicios acoplados. Es lo que nos permitió, como dice nuestra CFO corporativa, fortalecernos como organización. Y hablando un poco de cómo nos hemos fortalecido como organización, tiene que ver con cómo transitamos esta transformación digital, donde lo digital es importante, pero lo más importante es la transformación que nos permitió la tecnología. Nosotros, digo, del acople de transformación digital, lo que rescatamos como más profundo y impactante en nuestra operación es la transformación. Lo que nos permite la tecnología es de construir un montón de procesos que teníamos y volverlos a construir con nueva tecnología, y cambia radicalmente nuestra disciplina. Es otra disciplina. Si pasamos al próximo slide, nosotros en este cambio encontramos que el componente de growth mindset es fundamental para deconstruir, ¿no? Es lo esencial, y aquí se mezcla lo cultural, ¿no? Cómo la tecnología impacta la cultura y la cultura impacta la tecnología. Tiene que estar un poco, van de la mano, ¿no? Ahí con nuestro CEO Satya Nadella logramos ese mix, creo, potente entre cambio cultural y desarrollo tecnológico. Cuando hablo de growth mindset, hablo de esa capacidad para decir, ok, tengo este proceso, lo digitalizo y logro un nivel de optimización. Ahora, pero ¿qué pasa si lo deconstruyo? Si directamente termino, lo doy por descartado y lo construyo de nuevo con nueva tecnología. Y ahí es donde se empieza a ver el valor de esa construcción con nueva tecnología, donde les doy un ejemplo. De las charlas que estoy teniendo en las entrevistas, me dicen, bueno, ¿y cuáles son tus actividades? ¿Haces forecast? ¿Haces planeamiento? No, no hago forecast, planeamiento total automático, sale de nuestras herramientas, toda la capacidad de manejo de Big Data que tenemos, sumado a Machine Learning, nos da proyecciones de ventas que son las que toma la compañía para definir cuál es el forecast de Chile, de Perú, de Argentina y así. Entonces, ¿dónde me enfoco yo como CFO o como organización? ¿Dónde nos enfocamos? En el manejo de la data, ¿sí? En cómo manejamos la data, qué insight generamos para el negocio, cómo manejamos herramientas, toda esa
masividad de información que hoy tenemos posibilidad de administrar, tenemos una interfase como Power BI que nos permite online generar reportes a nuestras contrapartes de negocio, al GM de Argentina, Chile, Perú. No necesitamos correr reportes, no tengo que correr a mi equipo a decirle necesito tal o cual reporte. Un clic me permite cambiar la vista por solución, por geografía, manejando Big Data. Nos permite acercarnos a los clientes, obsesionarnos por los clientes. Hoy a la mañana, producto de que ya no paso tiempo en el cierre lo veo en un tablero de comandos, también en Power BI, y voy viendo cómo va cerrando cada una de las subsidiarias. Es sumamente interesante ese reporte. Y en pleno cierre tuve tiempo de juntarme con una de las automotoras más importantes de la región, con el CEO y el CFO, para contarles justamente de esto y de cómo los podemos acompañar en su evolución en la transformación digital, en términos de skilling, cómo podemos ayudarlos con este tipo de conversaciones, certificaciones y demás, a hacer uso intensivo de toda la plataforma de productos Microsoft. Y diversidad e inclusión, bueno, es parte de lo cultural. Hemos democratizado completamente la información. Ahí podemos pasar, si quieres, María Paula, al próximo slide. Estamos en un nivel donde directamente conversamos de negocio con nuestros partners, con el negocio, con los GM, los directores de segmento, y utilizamos la información financiera solo para pivotear y sacar insights y claves de negocio que nos permiten darle cierta visibilidad al negocio respecto de dónde podríamos ir. Esto comenzó en 1995, yo no estaba obviamente en Microsoft, hace 3 años que estoy aquí, con todo lo que es el desarrollo de ERP. Eso permitió a las compañías hablar todas sobre la misma información, pero en ese minuto finanzas todavía tenía mucha concentración, se centraba el poder en la información, ¿no? Cada vez que el negocio, el equipo comercial necesitaba información, tenían que ir a finanzas, el CFO con todo su poder decía, bueno, esta información la manejo yo, es confidencial y yo armo los reportes. Ese era el 1995, fue cambiando, se fue descentralizando, fueron equipos, el backbone y todo lo que es el backend se fue migrando a centros de servicios. Finanzas, en mi organización particularmente, es la que quedó pegada al negocio administrando y tratando de asegurar esos SLA que hoy son en el mix, service centers y tecnología. Cada vez más es el peso de la tecnología aplicada a la administración de datos. No, digo, en términos bien financieros, hace 10 años las compañías tomaban decisiones muy influenciadas por el arbitraje en costo, ¿no? En costo laboral. El costo laboral no se redujo en el tiempo. Ahora, la capacidad de procesamiento, el costo de procesamiento y de administración de datos sí se redujo sustancialmente en 10 años. Hoy lo que estamos pagando es una milésima parte de lo que pagábamos 10 años atrás por la misma capacidad de procesamiento. Entonces ahí está clara la ecuación. Cuanto más tecnología le podamos poner a la administración de datos, mucho mejor. Y ahí surge la pregunta, bueno, pero esto trae un montón de desafíos a nivel de recursos humanos. Trae desafíos, pero un montón de oportunidades también, porque en este nuevo posicionamiento se empiezan a habilitar posiciones y roles que tienen más que ver con lo estratégico que con lo operativo, ¿sí? Entonces, trae desafíos, pero un montón de oportunidades también en esta reconstrucción de los procesos. Lo último que tenemos es Modern Finance, que es lo que tenemos hoy, que es esta estructura super light, y ahí se está agregando un nuevo escenario que todavía está en exploración por toda la industria, que tiene que ver con la oficina en el metaverso, ¿no? Que eso creo que va a ser un cambio sustancial. Pero esta ha sido la evolución. En este proceso de entrevistas, me pasa que, para CFO, me pasa que perfiles muy sólidos, donde yo veo la experiencia, 500 personas, toda la tesorería a cargo, todo account payable a cargo. Sí, pero las finanzas de hoy requieren otro tipo de skills
y el utilizar tecnología nos resuelve un montón de problemas que teníamos en el pasado y nos permite enfocarnos en lo estratégico y que el negocio nos vea como tal. Para finanzas es fantástico que el negocio nos llame no para ver si se procesó el reporte de gastos, sino para conversar respecto de cómo vamos a crecer en tal o geografía o en tal otra. Si pasamos al próximo slide, vamos a ver cuáles han sido los desafíos de finanzas. Tenemos cantidad de data surgiendo, tenemos muchos sistemas legacy, convive mucho el pasado con el presente y el futuro, y es complicado hacerlos, el famoso interlock, hacerlos, sincronizarlos, y ahí está donde los partners, donde Microsoft, donde todos nosotros podemos colaborar a que las organizaciones se eleven, ¿no? En cómo evolucionar hacia lo moderno. Tools, yo en lo que tiene que ver con tools, en Microsoft utilizo muy pocas tools, o sea, Power BI es el tool por excelencia, es lo que conecta el viejo mundo de las finanzas en Excel con el mundo de los negocios en PowerPoint, que muchas veces 2 más 2 sumaba 5 en PowerPoint, y uno desde finanzas decía, no, usemos Excel que nos da más integridad en los datos. Bueno, Power BI permite la interfase perfecta donde el negocio se siente cómodo gestionando, y a nosotros como finanzas también nos permite asegurar la integridad de los datos. El tercer desafío, bueno, es lo que acabo de comentar. Y luego la cantidad de riesgos que tenemos y amenazas en lo que tiene que ver con el manejo de información. Como finanzas manejamos información muy sensible, y qué incómodo es como CFO no saber en qué servidor está la información más confidencial y privada de una organización, de una compañía. Con el advenimiento de nube, los procesos de verificación y la seguridad se ha incrementado sustancialmente, lo que nos deja totalmente tranquilos en resguardo y en mantenimiento de la data también, ¿no? Que está siempre accesible desde cualquier dispositivo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahí tú me dices, María Paula, si voy bien en tiempo, time tracking, me dice, acelera, no, vamos bien, como no quiero entorpecer el buen fluir de la reunión. Esto es Estamos bien, creo. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Esto es un poquito como ese proceso que veíamos desde 1995 a hoy fue llevando a que culturalmente se invirtiera la pirámide, ¿no? Donde antes teníamos un pequeño número de miembros del equipo de finanzas enfocado en lo estratégico, en desarrollar habilidades de influencia, negociación, más nivel ejecutivo, y el grueso o la gran cantidad de los recursos estaban en lo operativo transaccional. Con todo este cambio tecnológico desde 1995, ahí logramos invertir la pirámide. Ahora el grueso de nuestro equipo de finanzas está justamente en esa conversación, en la conversación estratégica, en ser un business advisor, más que un procesador de información contable o financiera. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿vos qué sos? ¿Sos CFO? No sé si soy CFO, yo me considero un ejecutivo de negocio con expertise financiero. Con eso me basta, con todas las herramientas que tenemos para tener buenas conversaciones y posicionar a finanzas, que no deja de ser mi gen, en buen lugar en la conversación estratégica. Si pasamos al próximo slide, bueno, aquí es un poco cómo cambió la compañía, ¿no? Cómo logramos ser One Microsoft y cómo se transformó la compañía a partir del cambio cultural y tecnológico al mismo tiempo, ¿no? Una compañía que se estructuraba por silos, donde cada silo obviamente pujaba por el poder individual de cada silo. Hoy es una compañía totalmente conectada. Y eso dicen, bueno, ¿pero qué es? ¿Por qué está guiado eso? Por lo cultural, es un cambio cultural. Sí, pero esa cultura, sin la tecnología que tenemos hoy, ¿se hubiese podido arraigar como se arraigó? Lo dudo. Hoy tecnología como nube
nos permite democratizar la información, es un poco el segundo bullet, ¿no? Hoy el poder de finanzas, el poder de las organizaciones no está en retener la información, porque la información está democratizada, obviamente, a quienes pueden acceder. Lo importante es cómo digerimos esa información, qué valor agregado le ponemos desde finanzas. Es como un commodity. La información hoy es un commodity y el valor agregado, por lo que luchan todos, es lo que nos diferencia. Y ahí, en esa intensidad o en esa idea de generar valor, es donde agregamos valor también a la compañía con insights, con buen aporte a las decisiones de negocio. Eso es un poco lo que hemos estado transitando en Microsoft. Tenemos 4 pilares que me parece que están en el próximo slide. A ver si... Ahí está. Que un poco sintetizan los fundamentos de todo esto que muy aceleradamente les conté para no quitarle espacio para otra conversación interesante. Es data, el manejo de información en gran escala. Eso es un hecho. La tecnología habilita ese manejo de información en gran escala. Nube, esto que conversaba de democratizar la información y tener seguridad de que si yo, por ejemplo, la próxima semana no estoy en Chile, sino que voy a estar en reunión de negocio en el exterior y de cualquier lado, si necesito ver cómo aconteció el cierre, dónde estuvimos bien, dónde estuvimos mal, tengo acceso, y ese acceso es el acceso a la nube, y es el mismo acceso que tiene mi contraparte del negocio. O sea que si yo estoy conversando con el CFO de Américas respecto de un número, es exactamente el mismo número que está conversando el GM de Chile o el GM de Perú con el VP de Américas de Microsoft, porque estamos accediendo todos a la misma información. Y ahí se quiebra el concepto de reporting. Me dicen, bueno, ¿pero hacer reporting? No hago más reporting, no existe más el reporting. O sea, ahí es donde encontramos que la tecnología nos terminó cambiando, porque finanzas es reporting, está establecido que es reporting. Y cuando uno analiza qué hacen el día a día hoy, se da cuenta que ya no hace más reporting, que cambió. Y bueno, eso es un cambio cultural. Mobile, lo que les comentaba, desde cualquier teléfono. Yo aquí tengo Teams, colaboro con mi equipo, tengo los reportes obviamente en el teléfono, y lo que acabo de comentar, ¿no? La posibilidad que tiene Teams de en un ambiente extremadamente seguro permitir la colaboración de todo el equipo. Hoy en esta reunión que les comentaba con el CEO y el CFO de una compañía automotriz importante, nos decía el CEO, yo cuando en 2018 compré la suite de Microsoft con Teams y quisimos hacer el despliegue de Teams masivo, la gente me decía, pero ¿por qué? Yo tengo mi correo electrónico, ¿por qué voy a usar Teams para...? Bueno, hoy el correo electrónico, creo que, por lo menos en Microsoft, yo creo que no atacho un archivo no adjunto un archivo desde hace 2 años. O sea, todo lo que es compartir, colaboración, va por Teams y con extrema seguridad, no como otras herramientas quizás más populares, pero que no tienen ese rigor por la seguridad que tenemos en Microsoft, porque somos una compañía creada y diseñada en términos de empresa, ¿no? ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué necesita? Y el consumidor final, los mismos estándares que tenemos rigurosos para desarrollar dentro del mundo empresarial. Así que ese es un poco, no recuerdo si hay otro slide adicional, pero ese es un poco, bueno, este es bien financiero, todo esto que comento obviamente tiene un correlato a nivel de rentabilidad y de optimización y headcount productivity, ¿no? Esto es como desde el 2000 hasta el 2016, este es un slide que no se ha actualizado, pero que con todo esto que ha pasado, esta transformación, este boom transformacional de los últimos 4 años, obviamente se empinó mucho más la ecuación. Es como desde finanzas hemos logrado
mejorar en productividad y en calidad, no solo en productividad, porque la productividad uno la puede mejorar, pero si deteriora el nivel de conversación que tiene con sus stakeholders, nosotros logramos mejorar en productividad a la vez que nos concentrábamos en una conversación que para finanzas es mucho más interesante. Y ahí, a ver si hay otro slide. Bueno, y es un poco la conclusión, ¿no? Un poco de todo este viaje, cuáles son las lecciones aprendidas. Celebrar pequeños logros, no trazarse una meta. Yo tengo este tipo de conversaciones, las tengo con todo el ambiente de CFOs de diferentes geografías, y obviamente cada compañía, cada individuo tiene una realidad diferente, ¿no? En esa línea de 1995, línea calendario 1995 a 2022, es la línea calendario de Microsoft, ¿sí? Una compañía puede estar en donde Microsoft estaba en 2005 sin problemas. Lo importante es acompañar el journey, ¿no? Es entender desde dónde se parte y con estas lecciones aprendidas aprovechar para acelerar la transformación digital, pero no intentar saltos, porque esos saltos disruptivos son los que a veces generan algún tipo de pushback cultural o algún tipo de cuestión. Pero creo que están las herramientas dadas para acompañar desde cualquier estadio un buen proceso de transformación. El CEO es un socio. Nosotros con este vuelvo a referenciar a esta empresa automotriz. Nosotros tenemos posibilidad de llegar al CEO de todas las compañías. Nuestros GMs tienen relacionamiento con los CEOs de todas las compañías, pero nuestros socios son los CEOs. Nosotros creemos firmemente que desde el departamento de tecnología tenemos capacidad de influenciar decisiones, porque la tecnología hoy está aportando muchísimo valor en la toma de decisiones de un board de directores. Entonces, nuestra filosofía es justamente hacer partnership con los CEOs, darles herramientas para que puedan posicionar el departamento, el área de tecnología fuerte dentro de las compañías y, bueno, acompañarlos en ese proyecto. Y compliance focus es esencial. De finanzas, ahí somos, el negocio es negocio cuando está en compliance. Si no está en compliance, por lo menos yo no lo considero negocio, y creo que Microsoft tampoco lo considera negocio. Así que compliance es un requisito para hablar de negocios. Si no va por ahí, estamos hablando de otra cosa y no es una arena donde Microsoft juegue. Y bueno, eso es un poco el journey. Embrace Disruption es fantástico, me encanta. Es un poco lo que intentamos hacer. A veces es disruptivo, hasta mi perfil como CFO en los foros de CFOs, pero bueno, creo que como en ese artículo publicado, no sé si en 2016, 2017, nada, la intención era agregarle valor a la gestión financiera y creo que desde Microsoft estamos colaborando para eso, así que bienvenido cualquier, ahora creo que es pausa para consultas, invitación a llevar el mensaje a donde tengamos que llevarlo, para mí es un agrado. Gracias, Lautaro, de verdad, increíble. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual les pregunté por ahí por el chat si alguien tenía alguna duda ahora o si se le ocurre después, igual se la podemos hacer llegar al equipo de Lautaro, pero alguien que tenga algún comentario. Bueno, estoy buscando CFO, si alguno tiene los skills, ya saben que el conocimiento tecnológico es altamente valorado. Perfecto. Bien, muchas gracias. A ustedes. Cualquier duda o comentario o discusión que surja al final, te la haremos llegar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lautaro. Ahora, Lautaro. chicos, Adelante, María Pau. No, lo iba a dejar contigo, así que... Espectacular. Lautaro, muchísimas gracias. Mucha información muy relevante.
muy interesante: data, legacy, seguridad e integridad, negocio. Y es por eso que, como mencionaste tú, que Microsoft y los partners se unen para poder hacer estas cosas realidad. Y me tomo de algo que mencionaste, que me llamó mucho la atención, de que todo esto que mencionaste tiene que ver con el cambio cultural y tecnológico, conectándolo con herramientas nativas para desarrollar soluciones digitales que impacten al negocio, agregando valor. Y es una de las definiciones con lo cual voy a entrar a esta conversación, que es cómo desde una perspectiva de partner y también de Microsoft podemos apoyar a nuestros clientes para lograr usar la nube en favor de un retorno de inversión o un TCO bien planificado. Antes de entrar en materia, bien corto para las personas que se sumaron y que no nos conocen. Hoy en día, Cleverit es partner Gold de Microsoft, partner manejado, CSP Tier 1, con 4 competencias Gold, con 3 competencias Silver, con la especialización avanzada que dimos la auditoría el día de ayer y logramos un buen resultado. Y básicamente nos enfocamos en 4 líneas de negocio bien específicas, que es desarrollo de software, DevOps, Cloud, Quality y RedOps, que tiene que ver con ciberseguridad. Básicamente abordamos todo lo que es la línea de desarrollo de software de soluciones, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva esta conversación, adicionalmente de la perspectiva financiera que suma mucho valor en cualquier organización, es cómo nosotros desde una perspectiva financiera podemos adoptar una arquitectura cloud native. Y me voy a meter un poco más en el detalle de qué es una arquitectura cloud native o aplicaciones cloud native. Aplicaciones cloud native tiene que ver con 4 pilares fundamentales. Uno, que tiene que ver con tener implementado prácticas DevOps para poder generar el valor correspondiente. Uno de los valores que mencionaba Lautaro que impacten en el negocio, es decir, delivery continuo, que es la segunda consideración, que es decir, tengamos parte cultural de cómo implementar, desarrollar nuestros productos, pero también que estemos entregando continuamente. Por otra parte, tenemos arquitecturas de microservicios, es decir, que las aplicaciones Cloud Native tienen que tener la consideración de microservicios y poder aislar las capacidades del negocio realmente que sean individuales, y ya vamos a entender por qué. Y por último, que estén containerizadas. Cuando hablamos de containerizadas, es bueno, lo que es comúnmente conocido en el mercado como Docker o alguna otra herramienta de container que permita manejar estas capacidades. Entonces, ¿por qué hablamos de Cloud Native de cómo usar la nube para sacar provecho de un mejor ROI? Básicamente porque existen capacidades nativas en Microsoft Azure y en otras nubes también, existen capacidades nativas que nos permiten enfocarnos en el resultado del negocio y no tanto en la solución de administración técnica. Y ya lo vamos a hablar un poco más en detalle al respecto. Desde una perspectiva de implementar aplicaciones Cloud Native, y tal como comentó Lautaro sobre él hoy en día ve un tablero de Power BI que es consumido por un montón de información que seguramente tienen ciertas sábanas de datos o data lakes para poder hacer todos esos cruces. Para poder implementar esto, o lo que ve Lautaro, por detrás existe una componente técnica. Y cuando hablamos de componente técnica para poder implementar una solución Cloud Native, lo primero que hay que hacerse la pregunta es si existe o no existe realmente un problema en el negocio. Es decir, si el negocio, lo que mencionaba Lautaro, si el negocio está poniendo una PPT o poniendo un Excel para poder ver el número final, ya estamos hablando del ejemplo financiero, pero es extrapolable a cualquier línea de negocio. Si el negocio está sufriendo por ver esa información. Entonces, desde cualquier perspectiva, si analizamos si tenemos un problema técnico o no tenemos un problema técnico, sino un problema de negocio, la segunda pregunta es, ¿cómo vamos a abordar este problema? Y es importante entender que Cloud Native, que estamos hablando aplicaciones nativas en la nube, es como la descripción, no es una bala de plata. Es decir, no significa que implementando Cloud Native se logran demasiadas cosas aisladas, sino que una componente de recursos y de consumos de servicios van a lograr que en el ejemplo de Lautaro decía, yo pueda ver el cierre de mes desde un tablero Power BI. Entonces, ¿qué es importante al implementar este tipo de aplicaciones? Lautaro lo mencionó en varias oportunidades y dijo, voy a citar, finanzas requiere hoy en día de skills distintos. Y no es solo finanzas,
el mundo, y voy ahora a hacer un poco en temas de tecnología, requiere profesionalismo y requiere profundidad en distintos skills, cambiar las habilidades. Y con esto cito un libro que me leí hace poco, que para aprender hay que desaprender. Entonces, históricamente hemos venido haciendo las cosas de una forma para poder ponerlo en un Excel o en una PPT o verlo de cierta forma como una especie de web 1.0, 2.0. Entonces, en el mundo digital que estamos hoy en día, el conocimiento de la tecnología y el mindset es importante para implementar una aplicación Cloud Native. Es decir, hay un cambio cultural. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento de la tecnología? Como les dije, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de microservicios. Eso tiene que ver con un conocimiento de la tecnología. Y me voy un poco más adelante, es cómo se define la capacidad de una capacidad de negocio, valga la redundancia, para poder extraer al negocio en una solución. Me explico mejor. Conocer la tecnología no tiene que ver únicamente de conocer qué es Docker, o conocer qué es Kubernetes, o conocer qué es un Service Bus, sino que más bien tiene que ver cómo funciona y cómo aporta desde la perspectiva técnica al negocio. Cómo se usa también y que los equipos sean suficientemente autónomos. Para poder implementar una aplicación Cloud Native o un entorno Cloud Native dentro de las aplicaciones, es muy importante los ambientes y entorno DevOps. Y no únicamente me refiero a la herramienta de CI/CD, no únicamente me refiero al Automate Testing. Me refiero también a la perspectiva cultural, a cómo yo voy recibiendo feedback, a cómo voy evolutivamente, paso a paso, como dice Scrum, a través de Sprint, o como mencionó Lautaro, steps by steps, para lograr un objetivo. Una de las consideraciones también para implementar aplicaciones Cloud Native en sus negocios es utilizar lo que es API Driven Application. API que nos permite mantener una arquitectura de microservicios para obtener información y luego con esa información, como lo muestro en el dibujo que está a mano derecha, poder demostrar o mostrar resultados a través de un mobile web app o a través de una aplicación web o a través de alguna otra herramienta. Ahora, ¿qué es importante para poder decir, ok, yo voy a implementar una aplicación Cloud Native, pero resulta que mi negocio hoy en día no está separado por capacidades, o mi negocio no tiene una diseño de solución, o mi aplicación no está construida con algunas prácticas para hacer más fácil la adaptación de una arquitectura Cloud Native, bien sea partir de cero o hacer una migración? Y por último, desde la arquitectura de tecnología. Entonces, ¿qué es importante considerar para implementar una práctica Cloud Native? Básicamente hay un framework que se llama Domain Driven Design de arquitectura empresarial que permite definir las capacidades segmentar las capacidades de negocio. ¿Por qué? Porque una arquitectura Cloud Native tiene que ser capaz por sí misma, escalable en una sola capacidad. Entonces, estamos acostumbrados históricamente a desarrollar monolíticos, que son una sola caja, muchas funcionalidades, y no separamos las dimensiones de negocio, las capacidades de negocio, para luego desarrollarlas y que sean autónomas por sí mismos. Entonces, para partir, yo diría, ok, partamos por una definición de arquitectura empresarial basada en capacidades. Como segundo nivel, partamos por una arquitectura de solución. Y cuando hablamos de arquitectura de solución es cómo esas capacidades van a interactuar en sí mismas, cómo a un nivel más tecnológico van a interactuar en sí mismas. Y por la tercera capa es la arquitectura de software, es decir, de qué forma nuestros equipos de desarrollo van a utilizar los patrones y buenas prácticas de desarrollo de software para poder utilizar la mejor capacidad de la nube. Si hay algo que no se está entendiendo, voy a explicarlo. Desarrollar aplicaciones Cloud Native es utilizar capacidades de la nube, que es distinto a utilizar capacidades on-premise. Normalmente estamos acostumbrados en un legado a programar basado en la memoria, a programar basado en el CPU, en la escritura en disco. Programar aplicaciones Cloud Native significa que yo voy a desentenderme de la infraestructura y voy a utilizar las capacidades que me permite la nube. Y voy a dar un ejemplo. Yo hoy en día, si requiero en una aplicación legada, si requiero o se requería desarrollar un envío de correo electrónico, normalmente seguramente se utilizaba el SMTP, el cual yo estoy viendo cuál es la capacidad de mi servidor on-premise de poder hacer estos envíos de campañas, por ejemplo.
Pero en una arquitectura Cloud Native, yo no necesito estar pensando en la capacidad que voy a tener de disco o la capacidad que voy a tener de memoria, sino que estoy pensando en la capacidad de la función, hablando de Cloud Functions, de la capacidad que voy a tener de la función de poder escalar horizontal y verticalmente para lograr el objetivo. Con lo cual, no se programa distinto. No se programa igual. Por eso es que la arquitectura de software hay que tenerla muy bien definida y algunos patrones que puedo recomendar es 12 Factor Apps y API First. Y por último punto, es la arquitectura de tecnología, que tiene que ver con qué cloud provider estamos utilizando y cuáles son los recursos que puedo utilizar de ese cloud provider para poder utilizar, para poder lograr mi objetivo. Es decir, tenemos Azure Functions, tenemos Web Apps, tenemos algunas soluciones que son serverless que nos permiten lograr el objetivo del negocio. Ahora, todo es muy bonito si partimos de cero, pero en la realidad, como dijo Lautaro, es que también convivimos con sistemas legacy. Y la pregunta es, ¿existe algún journey que nos permita migrar desde algo on-premise legacy hasta algo más cloud native? La respuesta es sí. La respuesta es, existe un journey muy claro, que es el que están viendo en pantalla, que es básicamente, puede pasar por 3 etapas directa o indirectamente, pero lo más común que implementan algunos clientes es hacer un lift and shift. Es decir, lo que tengo on-premise me lo llevo a Azure en este caso, y lo que hago es, no hago cambios de código, sino que tengo infraestructura en la nube. Y eso es lo que es conocido como infraestructura as a service. Luego, la segunda opción es, ok, ¿qué sucede si yo no hago un lift and shift? Y lo que hago es empezar a modernizar mi aplicación. Y cuando hablo de modernizar es hacer mínimos cambios en el código para poder containerizar la aplicación, es decir, implementar Docker o cualquier tipo de herramienta que me permita hacer un contenedor, y luego que la nube se encargue de la administración. Ese es este segundo punto que vemos acá, lo que es Container y PaaS, donde hay que hacer pocos cambios, pero esos cambios voy a utilizar capacidades propias de la nube. ¿Ok? Y luego está lo que estamos hablando de Cloud Native Applications. Es decir, desde la perspectiva de Cloud Native Applications, aquí lo que vamos a utilizar son los recursos propios de la nube. Y voy a definir, dependiendo de la capacidad del negocio, cuál es el recurso para lograr el mejor objetivo. Y aquí utilizo servicios como microservicios, o utilizo servicios como AKS, como Azure ACR, que es el Container Instance, o utilizo Azure Cloud Functions, que también son herramientas serverless que me permiten en un ecosistema poder diseñar una solución y esa solución generar valor al negocio. ¿Qué es importante en estos puntos y uniendo la conversación con lo que mencionaba Lautaro? Las personas son lo más importante, es decir, esto se lee muy bien en papel, los arquitectos dicen funciona perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si el equipo y las personas no están alineados a esta nueva forma de trabajar, a esta cultura, en realidad es bien difícil lograr un objetivo como el que estoy planteando acá. Por eso es que en otras oportunidades o en proyectos, experiencia de proyectos que hemos tenido, hemos migrado desde una perspectiva on-premise hacia una perspectiva no solo cloud native, sino también desarrollo de producto evolutivo, porque cuando la capacidad ya lo tengo en la nube, que es autoadministrada y yo únicamente me enfoco en el negocio desde la perspectiva tecnológica, necesitamos tener la capacidad de ir con un roadmap de trabajo en la visión de producto. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo mejoramos una vez estamos en la nube? ¿Cómo mejoramos la seguridad y estabilidad a través de Kubernetes? Y hablamos específicamente a través de Kubernetes, el recurso que tiene Microsoft es Azure Kubernetes Services, AKS. Y básicamente la seguridad de Kubernetes se puede mejorar desde las siguientes perspectivas. Lo primero es hacer una integración entre un AKS y un Active Directory para manejar las identidades y el RBAC. Esto es algo bastante técnico. Sin embargo, en la mayoría de las oportunidades que nos hemos topado con clientes que han avanzado en esta transformación, también dice, bueno, yo creé el AKS y el AKS se crea bastante rápido y bastante fácil, pero resulta que los servicios fueron establecidos por defecto. Las arquitecturas de la solución, es decir, la arquitectura de la solución dentro del clúster de Kubernetes, no tiene configurado
ciertos service type que son balanceadores de tipo Node, por ejemplo, para hacer comunicaciones de redes internas y no tener redes expuestas a IP públicas. Entonces, desde esa perspectiva, no solo significa que al yo irme a una solución cloud native estoy seguro. No, estamos seguros desde la perspectiva de que a la infraestructura no le van a llegar, pero a los recursos y a los servicios sí les pueden llegar. Todo va a depender de cómo está definida la arquitectura de solución. Entonces, alguna de las otras sugerencias es restringir las consultas a las APIs de metadata, que básicamente le van a permitir a un tercero consultar información sobre nuestro clúster. Trabajar bajo un paradigma de Zero Trust, que nos va a decir, ok, ¿quiénes son los que tienen permiso para ingresar a los pods, para ingresar a los clusters, para hacer troubleshooting? Hacer hardening de imágenes. He visto un montón en el mercado de que implementamos Kubernetes, hacemos ACR, pero la imagen que utilizamos como base es una imagen pública que no sabemos de dónde viene. Y eso también es una vulnerabilidad de seguridad cuando estamos pensando en entornos cloud native. Si la imagen es una imagen pública que no está hardeneada o no tiene las políticas o el compliance policies de la compañía, por supuesto que puede ser vulnerada. Y eso lo quiero conectar con otra solución de Microsoft que se llama Azure ACR, que básicamente permite ordenar el compliance y security policies desde una perspectiva híbrida, es decir, desde una perspectiva de todo lo que tengo en mi nube como Azure, pero también lo que tengo en GCP, pero también lo que tengo en AWS o cualquier otro cloud provider, como también lo que tengo on-premise, porque tal vez tengo un OpenShift on-premise que también necesito establecer políticas de seguridad y compliance. Punto importante, en temas de solución de aplicaciones cloud native, no todas las tecnologías sirven para la misma necesidad. Es decir, Kubernetes, esto ha sido como, ya no tanto, pero al principio cuando empezó esta tendencia todos querían dockerizar todo. Y no todo necesariamente tiene que llevar el mismo concepto. Va a depender de la necesidad y del problema y cómo afrontamos el problema. Ahora, desde una perspectiva de cómo yo puedo lograr alcanzar esto, les puedo dar varias recomendaciones en 3 dimensiones, que son las 3 pilares DevOps que según Microsoft indica: procesos, personas y productos. Desde la perspectiva de procesos y personas, las estructuras ágiles y equipos multidisciplinarios son necesarios en este tipo de cambios culturales, de este tipo de implementaciones, porque en efecto, sin prácticas DevOps y sin delivery continuo, yo puedo tener algo autoadministrado en la nube que no genera el valor suficiente y es como si tuviese un servicio on-premise sin todas estas características que hemos hablado. Entonces, los equipos digitales o los equipos ágiles tienen que tener esta metodología y este cambio cultural. Y normalmente a las empresas se les hace bien difícil hacer estos cambios culturales. Y cuando hablamos de cambio cultural, hablamos de un cambio del comportamiento de la persona que trabaja en la organización. Es decir, hacia un entorno más colaborativo, hacia un entorno que permita el ganar valor en conjunto, menos competencia y más apoyo entre pares. Eso básicamente lo que busca es lograr los mismos objetivos dentro de la organización. Por otra parte, existen también condiciones o elementos que nos van a permitir elevar tecnológicamente nuestra organización, que es lo que es operaciones y monitoreo. Históricamente estamos acostumbrados a hacer un tipo de monitoreo reactivo. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, con Application Insights, con Grafana, con Prometheus, existen otras herramientas que nos permiten identificar cuál es el patrón de comportamiento y qué es lo que no está funcionando bien y qué tenemos que hacernos cargo. Entonces, la operación de cómo estamos acostumbrados a operar este tipo de plataformas cambia y se crea un concepto que es el Site Reliability Engineer, que básicamente es una persona que está encargada de la confiabilidad de los sitios y es poder identificar todas estas alarmas preventivamente para luego poder implementar mejoras durante el proceso productivo. Algo que para elevar también tecnológicamente desde este concepto el tema organizacional es la automatización de pruebas. La segregación de responsabilidades y capacidades, como les mencionaba al principio, como un patrón organizacional empresarial, como Domain Driven Design, es necesario. Porque si hacemos, es decir, hay que, como decíamos al principio, hay que ir desagregando estas capacidades para que luego puedan ser escalables.
Y esas capacidades también tienen que ser probadas una y otra vez a medida que yo voy haciendo delivery continuo. Desde una perspectiva más de personas, tenemos lo que es el compromiso. Es necesario que el equipo que esté implementando una aplicación Cloud Native tenga el compromiso, no solo el conocimiento técnico, sino el compromiso de lograr el objetivo del negocio. No únicamente es desarrollar una función, sino es cómo esa función impacta en mi negocio. Y cuando entendemos cuál es el impacto, tanto financiero, reputacional o el valor ganado del negocio, el equipo se siente más comprometido y eso es parte del cambio cultural. Desde la perspectiva más técnica, entender qué se requiere hacer para seleccionar las tecnologías es fundamental. Algunas organizaciones utilizan, por ejemplo, Azure DevOps, que es una herramienta propia de Microsoft, o GitHub, del propio GitHub, que permite también hacer análisis de vulnerabilidades y de seguridad, o tal vez GitLab, que es de un tercero. Aquí lo importante es herramientas como OpenShift, ACR, ARC, AKS, OpenShift Cloud, el OpenShift de Azure. Son herramientas que se tienen que definir para ver cómo vamos a administrar nuestros entornos cloud y cómo vamos a soportar estas capacidades desde la perspectiva de las nuevas soluciones. Ahora, ¿cómo optimizamos? Metámonos un poco en el mundo más financiero. ¿Cómo optimizamos los gastos con principio de mejora continua para evitar la acumulación de deuda técnica y para, por supuesto, si empiezo a migrar workloads de trabajo a la nube, para que esto también no sea un incremento sostenible, sino que también empiecen a optimizar los gastos que voy a tener en la nube? Hay breves recomendaciones que puedo dar y, por ejemplo, en el uso de Microsoft, el Azure Cost Management es una herramienta fundamental. Como les mencioné al principio, nosotros somos CSP Tier 1, lo que significa que nosotros podemos proveer servicios de Azure a nombre de Microsoft y con lo cual nuestros clientes tienen un portal específicamente construido en Power BI, como un poco lo que mencionaba Lautaro, que está en tiempo real, para poder ver por recurso, por minuto, por hora, los consumos que están teniendo. Y no solo por recursos, sino por grupo de recursos. Entonces permite establecer tendencias y líneas de gasto para poder proyectar en qué estamos gastando y cómo lo estamos gastando. Ahora, ¿qué es importante para disminuir este tipo de consumos a alto nivel? Constantemente ajustar el tamaño de nuestros recursos. Es decir, entendamos que la capacidad cloud no es lo mismo que la capacidad on-premise. Y cuando hablamos de recursos serverless, como functions, por ejemplo, nos permiten no solo tener una línea base mínima, sino también inclusive cobrar o que nos cobren por cada vez que utilizamos ese servicio. Entonces, no necesariamente tenemos que asignar una gran cantidad de memoria, una gran cantidad de CPU, porque acuérdense que en esta capacidad la nube es totalmente elástica. Manejar reservas es una consideración muy importante, es decir, Microsoft Azure ofrece las reservas que nos permiten ahorrar costos si reservamos a 3 o 5 años. Entonces, desde una perspectiva de que sabemos que un recurso va a ser usado en un largo periodo de tiempo, las reservas son fundamentales. Adicionalmente, transformar cargas de trabajo en containers. Es decir, mientras más nos acercamos a la parte cloud native, menores van a ser nuestros costos. Entendamos por qué, porque tenemos una virtual machine, que esa virtual machine tiene tantos CPU, que esos CPU tiene disco, que esos discos también tienen interfaces de red y que esa esa virtual machine también tiene storage. Y cuando hacemos toda esa configuración, es infinitamente más caro, no sé si infinito, pero es mucho más caro tener una carga de trabajo en una infraestructura IaaS y PaaS que en una infraestructura Cloud Native. Y cuando hablamos de Cloud Native, por eso decimos transformar las cargas de trabajo en containers, porque nos van a ayudar a que eso corra en distintos tipos de recursos que podrían optimizar los costos. Por otra parte, como les mencioné, utilizar servicios serverless es fundamental, como las Cloud Functions. Yo les voy a contar una breve historia bastante rápida. En un cliente, no voy a mencionar el nombre, pero tiene que ver con el tema de los retiros de las AFP. Estuvimos trabajando en poder suplantar capacidades de código utilizando Cloud Functions. Si no me creen, utilizamos gran cantidad, tampoco voy a decir el número, utilizamos gran cantidad de Cloud Functions para poder delegar la responsabilidad de ciertos cálculos, atributos, consideraciones, inclusive triggers que utilizábamos para poder
solventar una problemática en específico. ¿Y qué sucede? Solo nos cobraban por cada vez que hacíamos el consumo del servicio. Hay un cobro adicional, pero cada vez que hacemos el consumo del servicio. Entonces, no necesariamente todos los recursos o todos los servicios tienen que estar activos, y las capacidades serverless son algo que ayuda bastante a poder disminuir los costos. Y por otra parte, almacenar grandes volúmenes de datos en cloud storage, como son los blob storage de Microsoft Azure o de cualquier otro cloud provider, nos permite optimizar los costos mejorando la deuda técnica. ¿Sí? Para mí, esta PPT o esta slide es fundamental. Es decir, no necesariamente tenemos que pasar por un lift and shift para ir a un app modernization o modernizar la aplicación, y luego de esa línea poder empezar a trabajar, a desacoplar basado en arquitectura de patrones empresariales, desacoplar capacidades que pueden ser luego reutilizadas. Es decir, muchas organizaciones hoy en día vuelven a hacer lo mismo considerando que esa funcionalidad ya fue desarrollada. Con este entorno me permite definir las capacidades y reusarlas. Desafío del negocio. El Agile Business Mindset. Por supuesto que es un desafío, es un cambio bien rotundo desde la perspectiva de cómo hemos hecho históricamente las cosas. Hay un montón de organizaciones que hoy en día se están dando cuenta de esto y lo están haciendo. Algunas lo han hecho muy bien, otras no les ha ido tan bien. Pero sin embargo, es un desafío total para poder implementar este tipo de aplicaciones y de arquitecturas. En la cultura organizacional, también, como mencionaba Lautaro, es mejorar skills, trabajar de una forma distinta para lograr los mejores resultados. Lautaro mencionaba, el costo laboral no se redujo, pero el procesamiento de datos sí se redujo. Y en efecto, cuando uno habla de una cultura organizacional basado en lo que acabamos de conversar, hay un impacto significativo. El DevOps Mindset, hacer prácticas de feedback continuo, integración continua, versionado del código, análisis del código estático, análisis del código dinámico, DevSecOps, Database DevOps, y todas las prácticas que tengan que ver con mover seguridad a la izquierda, por ejemplo, Move Security Left, son bien relevantes para poder lograr estos cambios. El toolchain, sin lugar a duda, una de las cosas que también son significativas en el negocio, es decir, las inversiones que tienen que hacer en herramientas para poder hacer que esto funcione. La arquitectura detrás de la solución también es algo bien desafiante, porque en algunas oportunidades desarrollamos cosas o para matar una hormiga con un cañón, o simplemente que finalmente no funcionan. Mentalidad y experiencia de los desarrolladores es algo que también son desafíos del negocio, más ahora que existe tanto talent shortage en la industria, el Business Driven Development y los skills. En realidad no me voy a dar a leer todos, pero son varios desafíos que tiene el negocio y también los equipos de tecnología para lograr esto. Suena muy fácil, en realidad no es tan complejo, pero hay que saber hacerlo. Ahora, vamos a ver, me quedan 3 minutos. Y les voy a compartir la PPT porque yo creo que esto es algo bien relevante. ¿Cómo mejoramos el ROI? Existe una calculadora de Microsoft para calcular el costo de ownership. Y básicamente lo que permite esta calculadora, y les pongo un ejemplo acá, es poder definir cuánto es la inversión que tengo que hacer en una comparación de 5 años si me voy en un entorno cloud native o si me voy en un entorno on-premise. No tiene que ser únicamente blanco o negro, es decir, existen entornos híbridos, pero cuando suplementamos capacidades y cuando desegregamos esas capacidades de negocio, por supuesto que hay cosas que nos conviene tenerlo en servicios autoadministrados. Muchas gracias, creo que termina a tiempo. Gracias, Luis, exactamente a tiempo, demasiado planificado. Pero de todas formas, tenemos algunos minutos si alguien quiere compartir qué le pareció, qué piensa, qué dudas le quedaron. Estamos a tiempo de compartirle con todos. De todas formas, les pasé a todos una encuesta por el chat. Es una encuesta que a nosotros nos sirve mucho para nuestro próximo evento. Recuerden que este es nuestro primer evento de este año con nuestro partner Microsoft y vamos a seguir haciendo eventos durante el año. Así que, por favor,
respondan esta encuesta, nos sirve mucho para saber cómo llevarles la mejor información, el mejor valor, así que les agradezco de verdad que la respondan. Y yo también le agradezco a Lautaro y a todos los presentes por estar acá. Bienvenidas todas las preguntas técnicas, financieras para Lautaro, y si yo me las sé también la puedo responder. Y no técnicas también, desde la perspectiva de estrategia, de experiencia, casos de éxito. Hemos vivido esto que hablamos, es decir, hemos vivido entornos complejos de data, de migración de legados, de seguridad e integridad, de negocio, de app modernization. De hecho, les doy una premisa, Cleverit va a sacar la próxima especialización de App Modernization, entonces tenemos la experiencia que nos respalda por poder sacar esa especialización. De todas formas, aprovecho para contarles, mientras piensan sus preguntas, que estoy grabando la sesión, estamos grabando la sesión y esta sesión va a estar pública, así que bueno, la van a poder ver tantas veces lo necesiten, van a poder compartirla, así que van a tener ese recurso disponible. Yo creo que está súper claro, tenemos un público tímido. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, un caso de uso que se nos presentó con una experiencia, ¿no? En el caso del Power BI, o sea, vi que estuvo más orientado al tema de las finanzas, pero una vez estuvimos intentando hacer una implementación, pero más como dashboard. Lo único que era que la implementación era para clientes, o sea, por cierto, muchos locales muy pequeños. Para ellos, o sea, en términos de costos, les es rentable a ese tipo de locales. Por lo menos, imagínense un local de venta de, no sé, de hamburguesas, que no sea tan grande, pero quieren tener información de cómo van las ventas. Sí, fíjate que todo depende, Javier, de cuál es la necesidad. Me explico mejor. A nivel de costos, Power BI, yo porque me lo conozco, pero Power BI tiene varios tipos de servicios, es decir, el Power BI embebido, o tiene el Power BI Premium, o tiene un Power BI Desktop Premium. Entonces, ahí el análisis que yo haría es, ¿cuál es la necesidad? Porque si la necesidad es para un negocio, no hay ningún costo asociado. Pero si tú quieres embeber eso en un sitio web que te genere un dashboard que permita ver cuál es la variación, eso es un Power BI embedded, y dependiendo del contrato que tenga este cliente, pequeña empresa, no debe tener un contrato grande con Microsoft, entonces eso sí tiene un costo, pero es un costo no tan significativo para el uso que se le quiere dar. Ya. Sí, ahí meto la cuchara dos segundos, Javier. Buena pregunta. ¿Cuán customizable es para diferentes tamaños de negocio, ¿no? Y como decía Gustavo, depende de cuál es la necesidad. Siempre hay una necesidad por conocer mejor el negocio, la combinación más exitosa del negocio. No sé, si me ocurre en una cadena de hamburguesas o en un local de hamburguesas es el combo, cuál es el combo, la mejor combinación de combo y qué es lo que están pidiendo los clientes, y tener esa información online para entender estadísticamente en qué horario se pide cuál u otro combo y cómo manejar los stocks. Entonces, la posibilidad de gestionar esa combinación de data en función de el negocio, de lo que necesita el negocio, es fantástico. Ahí tenés posibilidad, obviamente tenés que tener la data, ¿no? Como base, tener un buen traqueo de data para sobre esa data poder aplicar la matriz. Sí, ahí o sea, ahí cuando haga la pregunta asumo que la data existe ya para poder consumirla, pues. Uh-huh. Sí, pero podés ver, por Correcto. ejemplo, en un Power BI podés ver cuánto vende, tenés 3 cajas, cómo es la facturación de cada caja, qué está pasando, por ejemplo, un día particular, dependiendo de quién está en cada caja, cómo la velocidad de respuesta a los pedidos. Hay cantidad, eso es interesante, porque es un poco lo que hacemos nosotros a gran escala en Microsoft, es tratar de buscar insights
que nos permite la herramienta para acercarle a los tomadores de decisión y gestionar. Está buena la pregunta. Sí, porque en el momento en que estuvimos haciendo la evaluación técnica, vi que era en ese momento mucho más viable desarrollar con Power BI las vistas que requería el cliente que los costos de desarrollo de un equipo de desarrollo pues, para muchas reporterías. Creo que Power BI sí resuelve quizás tomando en cuenta las diferentes variables. Con una sola vista puedes resolver muchas cosas que de repente con términos de desarrollo son un par de microservicios, un par de cosas, de queries y eso. Sí, tal cual. Correcto. Lo importante para aplicar tecnología es entender la necesidad del cliente o la necesidad de la organización. La tecnología sirve cuando resuelve esas necesidades, no cuando se impone por sí misma. Y ahí, por ejemplo, no sé, puede ser que la velocidad de atención es determinante en el éxito del negocio, la velocidad con la que se atiende al consumidor. Entonces, una métrica que podría definirse es, ok, decime los tickets por minuto que gestiona cada caja. Entonces, eso te va a dar información. Ante esa necesidad, gestionas información powerful para los tomadores de decisión. Y eso Power BI te lo puede hacer muy, muy fácilmente. Eso, gracias. Tengo una pregunta con todo este tema de la mejora del performance de las arquitecturas en destruir ya los monolitos. No he escuchado mucho digamos, el abrazo a lo que es la comunidad de software libre, ¿no? Con lo que respecta al tema de costos, para reducción de costos. Lo otro también de que siempre escucho en todos los clientes hablar cuando se hace esta deconstrucción o desacoplamiento de arquitecturas, es el costo, por ejemplo, en las bases de datos. Si queremos hacerlo, digamos, independientes, digamos, estos microservicios deberían de tener su base de datos independientes, ¿no? Entonces, una vez una persona me dijo, pucha, que si vamos a estar así, vamos a ser millonario a Larry Ellison con las licencias. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja que me puede dar Microsoft a tomar, digamos, una decisión sobre hacer ese desacoplamiento, pero a menor costo? Sí, fíjate que muy buena pregunta, porque efectivamente la mejor práctica dice que cada microservicio debería estar aislado por una base de datos independiente. ¿Ok? Ahora, más que la ventaja que te puede dar Microsoft, es la ventaja que te puede dar este tipo de soluciones. Porque este tipo de soluciones puedes hostearla en Azure, en GCP, en AWS, y en estricto rigor va a ser bastante parecido. A lo que voy es, desde una perspectiva de la ventaja que te va a dar este tipo de soluciones es, por ejemplo, escalabilidad. Va a ser mucho más escalable ese servicio dentro de tus capacidades del dominio, de negocio. Entonces, donde un monolítico tienes que escalar verticalmente y tal vez ni siquiera es factible técnicamente, aquí vas a poder escalar en una capacidad en específica por una necesidad específica. Entonces, ahí ya tienes una ventaja competitiva. Es decir, el mundo está tan cambiante que de la noche a la mañana viene y sale una nueva resolución o sale una nueva ordenanza y hay que atender a tantos millones de clientes como tenga la empresa. ¿Cómo escalas en una satisfacción sin necesidad de generar una mala experiencia de cliente o una mala experiencia de usuario? Esta es una de las ventajas que trae desde una perspectiva no financiera. Sin embargo, desde cuando le metes la componente finanzas, que efectivamente tú vas a tener un costo más alto, o no sé si más alto, porque en realidad cuando haces lo que les mostraba, que no les pude mostrar en detalle, pero el TCO, que es el costo total del ownership, cuando eso lo metes en una juguera de que para tener una base de datos on-premise, tú tienes que comprar el licenciamiento de la base de datos y también el servidor y toda la capacidad de autorreplicación, en el largo plazo se convierte mucho más caro.
y puedo hacer el ejercicio con un workload muy básico. Es decir, lo que hoy en día tú podrías gastar $100,000, lo estás prorrateando en 5 años y es parte del OPEX de tu compañía, donde va a estar prorrateado en 5 años y mucho más barato. No sé si me sigue. Entonces, desde una perspectiva financiera, vas a tener mayor cantidad de base de datos, pero a la larga va a ser más barato por toda la inversión que esto requiere. Perfecto. Ahora, hay que entender también el tipo de base de datos, si requiere réplicas o no, si requiere alta disponibilidad, etcétera, Mirroring. etcétera, etcétera. Gracias, Gus. De nada, Juan. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estamos sobre la hora, lo sé, algunos se han tenido que retirar. Muchas gracias a todos por asistir Agradecidos. y que tengan una muy buena tarde.